Señoras y señores, con gran placer asumo la tarea de presentar al nuevo miembro correspondiente extranjero de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba, profesor doctor Peter Janudis. Para cumplir con los requisitos para su incorporación, disertará en esta oportunidad una conferencia cuyo título es Características y estrategias de tratamiento de las fracturas en pseudoartrosis. Es para mí una gran y especial alegría y un gran honor presentar al doctor Peter Janudis, nacido en Grecia. Vive en Inglaterra con su señora esposa Rina y 2 hijos. Profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Leeds, West Yorkshire, Inglaterra. Consultor honorario en Leeds General Infirmary. Jefe de la sección del departamento y responsable de los ensayos clínicos de Leeds General Infirmary Hospital. Fellow del Royal College of Surgeons en Inglaterra. American College of Surgeons, Royal College of Surgeons and Physicians of Glasgow. Fellow de Trauma en la Universidad de Louisville, Kentucky, Estados Unidos, y en Hanover Medical School, Hanover, Alemania. Presidente de la British Society, presidente de la European Society of Pelvis and Acetarum, presidente de la European Society of Tissue Regeneration in Orthopedic and Traumatology, presidente del Comité Internacional de la Asociación de Traumatología Ortopédica en Estados Unidos, chair de la International Committee of Orthopedic Trauma Association, fideicomisario de la British Orthopedic Association, editor en jefe de Injury Journal. Ha publicado más de 600 artículos revisados por pares, ya ha impartido más de 250 conferencias nacionales e internacionales. La presentación será primero una conferencia a cargo del doctor Janudis, seguida por la presentación de 2 casos presentados por el doctor Cristian Allende al doctor Janudis. Doctor Janudis, escuchamos con gran interés su conferencia. Peter, if you are there, you can share your Peter, screen. ¿puedes compartir tu pantalla para que comience la charla? Buenas tardes a todos. Señor presidente, estimado comité, miembros de la academia, es un gran honor para mí para ser un miembro extranjero de esta academia y es un gran placer poder ver nuevamente el trabajo que se está realizando en su país y también colaborar con muchos amigos que yo sé que durante muchos años han estado trabajando en su hermoso país y también saludo a toda la familia de ortopedistas. Gracias por este honor e invitación. Lo que quisiera hablar son las características y tratamiento de la fractura en pseudoartrosis. Estos son mis conflictos de intereses. Y lo que yo quisiera presentarles a ustedes es
que como parte de nuestra profesión, siempre tratamos con pacientes y fracturas, tenemos que arreglar las fracturas y todos enfrentamos un problema bastante común que después de una fijación de una fractura, que es el desarrollo de una falta de consolidación o pseudoartrosis. Si nosotros vemos esta publicación reciente, que es un análisis de la investigación de la pseudoartrosis en las últimas 3 décadas, ustedes pueden ver entonces que prácticamente hay 9.000 trabajos publicados en relación con este tema en 790 revistas especializadas. Estos artículos fueron publicados por más de 26.000 autores de 101 países diferentes. Y a través de los años, ustedes pueden ver que hay un aumento en el número de las publicaciones y también las citas también han aumentado sobre este tema clínico tan importante en la disciplina de trauma y ortopedia. Y esto muestra la importancia de este tema en el trabajo que nosotros hacemos en la clínica. Esta es una pseudoartrosis típica del fémur. Esto es una intraoperativo, y cuando nosotros vemos esta foto, nos surgen una serie de preguntas o esta situación. ¿Qué es lo que salió mal en este caso? ¿Podríamos haber predecido que este paciente iba a desarrollar pseudoartrosis? ¿Qué es lo que tenemos que hacer de próximo? ¿Qué es lo que necesito hacer? ¿Y qué es esencial para lograr una respuesta de consolidación y cura exitosa? Y la cirugía que voy a llevar para que sea la última en cuanto al bienestar del paciente y la recuperación. O sea, que esta cirugía sea lo último ya. Entonces, ahora que tenemos toda esta escena sobre el tema de la pseudoartrosis, aquí pueden ver los distintos temas que voy a cubrir durante esta conferencia, y vamos a hablar primero sobre la definición y la incidencia de la pseudoartrosis. Hay distintas definiciones que podemos utilizar en la práctica, y una característica muy importante sobre este tema tan importante es que hay un desacuerdo del 55% entre los clínicos en cuál sería el momento adecuado para poder definir la evolución clínica del paciente y si el paciente desarrolla o no una falta de consolidación. Si nosotros vemos lo que dice la FDA, define a la pseudoartrosis como una falla para lograr una consolidación a los 9 meses después del momento de la lesión, y para el cual no ha habido ningún signo de cicatrización en los últimos 3 meses. Si vemos otras publicaciones, la definición del pseudoartrosis es la falta de evidencia de cicatrización de la fractura a nivel radiológico dentro de los 6 meses después de la fijación de la fractura. Entonces veamos ahora la epidemiología de la pseudoartrosis, y pueden ver aquí algunas publicaciones muy seleccionadas en relación con el sitio anatómico de la tibia. Y si nosotros vemos el promedio de todas estas publicaciones, la incidencia general que se calcula es de 9,4%. Sin embargo, si nosotros vemos en términos más amplios en cuanto a la incidencia de fractura en pseudoartrosis, lo que podemos decir es lo siguiente.
hay una variabilidad en cuanto a la incidencia que se ve en la bibliografía, y esto depende del tamaño del estudio, la demografía del paciente, ubicación de la lesión y gravedad y método de tratamiento. Y el rango que se ha informado varía de entre 2 y 30%. De todos modos, un estudio reciente bastante grande de Australia trató de ver las distintas ubicaciones anatómicas e informó una incidencia general de 8%. Veamos ahora la próxima parte de la conferencia sobre los factores de riesgo para la pseudoartrosis. Es importante tratar de ver, en primer lugar, que la pseudoartrosis es un fenómeno multifactorial. En general, nosotros podemos dividir los factores de riesgos en factores relacionados con el paciente, con la lesión y con el cirujano. Y este tipo de distribución ha sido descrita muy bien en estas publicaciones de mi unidad que se presentó hace unos años atrás. Y si nosotros vemos la incidencia en general en cuanto a los distintos subgrupos de riesgos, de los 22 factores de riesgos que fueron identificados en la bibliografía durante el análisis sistemático de todas las publicaciones, 11 factores se relacionaban con el paciente, 5 se relacionaban con la gravedad de la lesión y 5 se relacionaban con el tratamiento quirúrgico de este problema. Entonces pueden ver la distribución 52%, 24 y 24, pero quisiera decirles a ustedes que a mí me gustaría dividir esta distribución que vemos aquí en un 50% relacionado con una buena o mala cirugía y el resto dependiendo de la gravedad de la lesión y factores relacionados con el paciente. Y si quieren saber sobre estos 22 factores que han sido informados en la bibliografía, pueden pueden ver esta publicación. Ahora veamos la etiopatogénesis de la pseudoartrosis. Es importante apreciar, como yo resalté anteriormente, que la pseudoartrosis es una entidad multifactorial. Entonces, uno puede considerar factores que se relacionan con la fijación de la fractura, en otras palabras, con una estabilidad y una estabilidad inadecuada en los primeros meses, pero si nosotros vemos en la biología o vemos la etiopatogénesis biológica, podemos considerar que hay 3 teorías importantes que han sido presentadas para la consideración de la comunidad científica. El primero de ellas es el comportamiento no controlado de las células inmunitarias, por lo cual hay un desequilibrio en la inmunidad innata o adaptiva. Hay también exceso de citoquinas proinflamatorias y también hay un trastorno en el reclutamiento de las células madres mesenquimales. Si nosotros vemos la segunda etiopatogénesis sugerida, se relaciona con la deficiencia local o sistémica de las células madres mesenquimales. Entonces tenemos que hay células insuficientes en el sitio de la fractura o hay una producción insuficiente
de proteínas morfogénicas óseas u otros factores de crecimiento, y eso lleva al problema de que si no se tiene suficientes factores de crecimiento, no hay señalización que llegue a las células progenitores para llevar a la microgénesis y diferenciación. Y también debido a la constitución genética pueden tener un exceso en la producción de inhibidores de las proteínas morfogénicas óseas, y hay un ciclo vicioso de esta vía muy importante para la estimulación de la respuesta de consolidación de la fractura, de cicatrización. Y la tercera teoría sugerida se relaciona con la disfunción de las células que actúan en un estadio más tardío de la reparación de la fractura, y en este caso se observa una invasión vascular insuficiente y un desequilibrio en la metaloproteinasas, y esta es la razón por la cual el entorno local va a desarrollar una respuesta de consolidación con problemas o pseudoartrosis. Veamos ahora si es posible predecir la pseudoartrosis. Veamos en primer lugar una opción importante que debemos considerar en nuestra práctica, y esta es la medición de biomarcadores. Nosotros publicamos esta panorama general sobre la posibilidad de que los biomarcadores puedan predecir los resultados, y como ustedes pueden ver, hay una serie de biomarcadores, la mayoría de ellos ya han sido identificados en modelos knockout, en otras palabras, en estudios experimentales, pero también tenemos una serie de estudios en pacientes humanos. Los polimorfismos genéticos han demostrado tener una asociación, especialmente en la vía de BMP, lo que nosotros identificamos también en algunos genotipos, pero si nos en SMAD6, si vemos los ceros marcadores que son más fáciles de medir en la clínica, pueden ver que el beta parece ser una buena molécula, y sobre la base de este gráfico pueden ver que TGF-beta 1 aquí hay una discriminación entre los pacientes que logran una consolidación, los que tienen pseudoartrosis, porque los niveles a las 4 semanas de TGF-beta en el suero de los pacientes con fracturas son muy bajos de este factor de crecimiento transformante. Puede ser un biomarcador que podría llegar a utilizarse en la clínica. Últimamente ha habido una serie de equipos de investigación que han tratado de desarrollar sistemas de puntaje para predecir en forma temprana, dentro de las 6 semanas, el desarrollo de una pseudoartrosis. Si nosotros vemos esta publicación reciente de esta institución, los sistemas para la predicción temprana de la pseudoartrosis en la fractura de tibia, pues nosotros en este caso comparamos la eficiencia de 4 sistemas de puntaje, aplicando el puntaje en 15 pacientes que tenían fractura del eje de la tibia seleccionados en forma randomizada. Y aquí pueden ver que utilizamos el índice de pseudoartrosis de Linz-Genova, que fue desarrollado en mi institución, el NURD, el puntaje Fractin y también el puntaje TFHS. Actualmente estos 4 sistemas están disponibles y se pueden considerar en el uso de la práctica. Lo que nosotros encontramos en este caso
que en el caso de los puntajes de Fracting, LEC-NUI y NURF, el valor predictivo positivo para el desarrollo de pseudoartrosis era 80, 100 y 40% respectivamente, mientras que el valor predictivo negativo era de 60, 90 y 90%. Ahora, el puntaje TFHS no pudo ser calculado para lograr exactitud sólida, entonces dijimos que este no es algo adecuado para ser utilizado en este estudio, investigación que realizamos. Nosotros llegamos, al comparar todos estos puntajes, llegamos a la conclusión que el índice LEC-NUI tenía la mejor combinación de valores predictivos positivos y negativos para la identificación de la pseudoartrosis y sugerimos que podrían llegar a ser considerados en la práctica clínica, aunque definitivamente se necesitan nuevos puntajes que sobre la base de lo que tenemos ahora y quizás puedan ser mejores que lo que están haciendo estos puntajes actualmente, pero para el que desarrollamos en nuestra institución está disponible en el App Store. Si lo quieren bajar esta aplicación, pueden seguir las instrucciones y lo pueden utilizar en la práctica. Ahora veamos la evaluación de la pseudoartrosis. Es importante darse cuenta que uno tiene que tener un abordaje en pases bien ejecutado para realizar una evaluación minuciosa de esta entidad clínica. Tienen que considerar la evaluación clínica, los antecedentes, deformidad, el estado de los tejidos planos del hueso, pérdida ósea, evaluación bioquímica para excluir infecciones. También si hay heridas abiertas, tienen que hacer un hisopado de pus, aunque los tejidos que se van a encontrar en la cirugía son los que los van a guiar para determinar la sensibilidad de los patógenos. Pueden considerar una biopsia también. Y después con las evaluaciones radiológicas, placas radiográficas, tomografía, leucoscan, MRI, etcétera. Cualquiera de las indicadas aquí pueden ser útiles dependiendo de cuál sea el caso. Y también tienen que evaluar de cerca el perfil del paciente, o sea, el huésped, las comorbilidades del huésped y también el estado mental del paciente, porque es importante para decidir cuál es la estrategia de tratamiento, qué implante y por qué. Ahora, si ustedes tenemos una de pseudoartrosis infectadas, todas las investigaciones previas son de gran importancia, pero el plan el objetivo es convertir el de séptico a aséptico y generalmente necesitamos debridamiento quirúrgico y reconstrucción del tejido blando y esto puede llevar una o dos etapas y tienen que pensar o más, tienen que pensar en la técnica óptima, estabilidad óptima para regenerar el hueso, para mover la formación ósea en este ambiente. En cuanto a la evaluación de la pseudoartrosis, lo que también desarrollamos es un sistema de puntaje de pseudoartrosis. Esto fue desarrollado para dar la oportunidad a los clínicos de cuantificar la dificultad del caso, la dificultad de la pseudoartrosis que va a manejar en la clínica. Y como ustedes pueden ver, a partir de este cuadro, tenemos 3 parámetros muy importantes
que deben ser evaluados de acuerdo a este sistema de puntaje: el hueso, los tejidos blandos y el paciente. Y sobre la base de la gravedad de estos tres factores muy importantes, se puede calcular un puntaje y se puede calcular, y si el paciente tiene un puntaje de menos de 25 puntos, eso significa que no es un problema muy difícil y que se necesita realizar algo básico, el tratamiento estándar. Si el puntaje es de 26 a 50 puntos, esto significa que esto tiene una dificultad media que requiere una atención especializada. Si el puntaje es de más de 51 a 75, esto significa que necesita no solo atención especializada y tratamiento, sino que también biotecnología. Y si es de más de 75 puntos, en este caso, sobre la base de la validación de este sistema, quizás la amputación sea una buena opción en estos casos. Y esto es lo que nosotros llamamos la escalera de reconstrucción de intensificación del tratamiento para lograr un buen resultado en cuanto a la toma de decisiones y el tratamiento implementado. Veamos ahora el tratamiento de la pseudoartrosis y veamos este caso. Una mujer de 55 años que tuvo una fractura del tibia después de una caída. Pueden ver que es de la meseta de tibia cerrada. Los tejidos blandos no están comprometidos, pero como el paciente era diabética, tenía un índice de masa corporal grande, se tomó la decisión de no continuar, de no ir a cirugía. Y 6 meses después, esta es la situación. Hay una falta de alineación y no hay unión ahí. No hay consolidación en la meseta de la tibia. Pueden ver la situación a 6 meses en cuanto a la fragmentación en las zonas de la pseudoartrosis. Y cuando ven estas fotos, surgen una serie de preguntas: ¿cuál es el estado del cartílago articular, meniscos, el grado de conmenución, la alineación en varo, la inclinación anterior, el desplazamiento lateral, la impactación del elemento central, la falta de consolidación en todas las zonas de lesión? Y también tenemos que considerar qué cirugía vamos a realizar para que no comprometamos la próxima cirugía, que probablemente va a ser un reemplazo total de rodilla. Y entonces, para abordar este tema, la estrategia de tratamiento fue lograr la mayor distracción con un distractor local, con una incisión en la línea media, pensando en que en una etapa posterior iba a haber reemplazo total de la rodilla, más distracción, y comencé a elevar los planos con la tracción para abordar las cuestiones de malalineación en varo, en la inclinación anterior y el desplazamiento de la meseta lateral a nivel. Y pueden ver el esfuerzo para reducir la inclinación con el osteotomo, la preparación de bloques para poder mantener la reducción, llamado una fijación provisoria antes de la fijación definitiva, para abordar el eje mecánico, y después con esto mantener una reconstrucción con 2 placas mediales. Y como necesitábamos aquí apoyos para no tener un colapso secundario, yo no utilicé injerto óseo, sino cemento biológico que puede soportar la carga de la unión,
y un poco de torsión de la articulación y puede soportar la indicación de este biomaterial para que después se convierta con el tiempo en hueso normal. Y pueden ver las imágenes fluoroscópicas, fin de la reconstrucción, y un año después en el seguimiento una reconstrucción con buen resultado. En este paciente muy difícil, otro caso muy rápidamente, de 6 meses, no hay signos de consolidación. Se le aconsejó que continuara con el soporte de peso. Desarrolló 3 episodios de infección en el sitio de clavo y desafortunadamente perdieron control de la situación y de repente pueden ver que la tibia tiene una protrusión en el aspecto medial de la extremidad. Y pueden ver esta área aquí que el hueso está expuesto y también la infección en el sitio del clavo. Y se le ofreció a los pacientes un transporte óseo, pero como no podía tolerar ya todo el tutor, no quería otro para continuar con el tratamiento, se le ofreció la amputación y después la madre solicitó una segunda opinión y fue allí cuando fue derivado a mi unidad. Y aquí pueden ver la evolución del entorno local en cuanto al tejido blando. Pueden ver aquí la infección y la protrusión de la tibia. Pueden ver aquí que no es un caso fácil y tuvimos una reconstrucción en 2 etapas con debridamiento extenso y después tuvimos que hacer debridamiento óseo y pueden ver que todo lo que parece muerto tiene que ser extirpado. Y después de esto, ustedes pueden ver aquí cuando, cuando realizan el fresado, si no es saludable, si no hay hemorragia, entonces necesitan continuar con el debridamiento y se necesita extirpar más hueso. Esto es esencial para llegar a bordes óseos sanos. Saben que también es importante el debridamiento del canal para eliminar cualquier infección residual que haya quedado. Y después de este extenso, eh, después de esto, terminamos teniendo un defecto óseo de 14 centímetros. Pueden ver la reconstrucción. Utilicé una placa porque todo está abierto. Utilicé cemento. No quise volver a la rodilla porque debido a la infección que había tenido anteriormente. Y después pueden ver que aquí se colocó un colgajo y pueden ver cómo el injerto y el colgajo tuvieron una buena cicatrización y a las 12 semanas volvió a tener nuevamente injerto utilizando hueso de la cavidad femoral, utilizando el dispositivo RIAN. Después aquí se buscó el hueso de la pelvis. Pueden ver la parte, la reacción al cuerpo extraño en la membrana aquí. Después ustedes tienen que volver a reconstruir los bordes en los lugares en donde se va a anclar y después pueden ver aquí que se coloca un factor de crecimiento y BMP debido a la longitud del defecto y se trató de estimular las células presentes allí y también se colocaron aspirados de médula ósea para ayudar en la diferenciación de las células progenitoras. Y pueden ver implante del injerto, el cierre de esta membrana bioactiva. No es buena práctica tener un ambiente muy justo porque puede llegar a ser muy hostil. Tienen que movilizar la membrana para que sea un entorno de cierre que no sea epóxico. Y pueden ver aquí
todo el injerto dentro del defecto de la tibia, y lo que uno espera con el tiempo es que el proceso de vascularización en los sitios donde se unen se vascularicen aquí, donde se coloca, y después la vascularidad que llegues en los lados donde se une, se inserta la membrana, y este sería el primer lugar de integración del material del injerto, y gradualmente van a ver el proceso de corticalización, que es un signo que la neoangiogénesis tiene esta dirección retrógrada y anterógrada y de los lados de la membrana, y tienen que observar, porque si no ven eso con el tiempo, eso significa que hay un problema. Pueden ver a los 3 meses con la vascularización del injerto. A los 3 meses pueden ver que algo está pasando aquí en el lugar donde se coloca, y después pueden ver que comienza a unirse, pueden ver el primer signo de corticalización, y a los 14, en el seguimiento a 14 meses, pueden ver la restauración de este defecto de 14 segmentos con la técnica utilizada, pero esta técnica no es fácil y hemos informado algunas series de consejos de cómo mejorar los casos en estos. Y el último caso, muy rápidamente, una mujer de 75 años que tuvo tenía una lesión de fémur en la zona proximal. Pueden ver que falla de la fijación. Ahora lo que pueden observar es que aquí no había continuidad de la pared medial, y toda la carga en esta zona. Hay una brecha, que significa que va a haber mucho estrés en la interfase entre el tornillo y el clavo. Y esta es la revisión de esta falla temprana. Pueden llamarlo pseudoartrosis temprana. Se estirpó el implante, y aquí se coloca en injerto y se utiliza hueso trabecular. Aquí pueden ver el material, y no es posible reducir este fragmento medial ya al aplicar el concepto de diamante con factores de crecimiento y células progenitores. Pueden ver la evolución de la cicatrización y la restauración de la columna medial del fémur proximal. El mensaje es que incluso en fase aguda, incluso si hay una brecha en el sitio medial y no pueden reducir el fragmento, entonces mi consejo sería hacer un injerto temprano y no esperen para que el paciente desarrolle pseudoartrosis. Lo publicamos para recalcar la importancia de la reconstrucción de la pared medial. Entonces, para concluir, ¿qué mensaje les puedo dar? Este es un tema enorme, pero debido al tiempo asignado, yo quería darles un panorama general de este tema para darles cosas pensar y llegar a las siguientes conclusiones. Todos los pacientes y todas las pseudoartrosis tienen distintas características y desafíos. Tienen que ser proactivos en la práctica cuanto a la relación de la estrategia de tratamiento para asegurarse que la cirugía de revisión sea la última. Y lo digo porque he tenido pacientes derivados a mi clínica con 17 cirugías, fracasos en la cirugía. Los sistemas de puntaje han sido desarrollados para ayudar a los clínicos a predecir en forma temprana la pseudoartrosis. Entonces pueden aplicarlos en su práctica, y finalmente el puntaje de pseudoartrosis puede ayudar a cuantificar el grado de dificultad de la pseudoartrosis que se trata, y evaluar en ese caso la necesidad de terapias biológicas y la necesidad de que necesite un tratamiento en un centro con gran experiencia en la reconstrucción de estos casos difíciles. Este
es un algoritmo muy general que podemos seguir en cuanto a cómo debemos abordar el tratamiento de la pseudoartrosis, pero el mensaje que quiero darles que no importa qué algoritmo o protocolo siguen, lo que es importante es seleccionar el tratamiento adecuado para el paciente adecuado. Y con esto quisiera nuevamente agradecerles a todos por escucharme y por la invitación tan amable de contribuir al conocimiento de todos los miembros de esta academia y agradecerles por la membresía en su Academia de Ciencias. Gracias. Peter, muchísimas gracias. Por favor, ¿me podés confirmar si estás escuchando en inglés? ¿Te hacen la traducción? Yes, I can. Yeah. Yes, I can. Thank you. Perfecto. Muchísimas gracias por la excelente presentación. Ahora vamos a presentar dos casos para tratar de concluir esos conceptos de pseudoartrosis y después se abre la pregunta al que quiera. Los dos casos, agradezco a la academia la oportunidad también de presentar estos dos casos. Uno va a ser, los dos son en pacientes sanos como pacientes, son complicaciones, y uno es de miembro inferior y otro de miembro superior. El primer caso es una mujer de 24 años que tuvo inicialmente una fractura expuesta grado 2, que había tenido una fractura, y lo podemos ver en la tibia distal y el peroné, tratada inicialmente con un tutor externo. Después le retiraron el tutor y le pusieron una placa con tornillos en la tibia y en el peroné. Se complicó con infecciones, esta es la cara medial de la tibia y esta es la cara lateral. Y la paciente fue derivada a nosotros ya en este estado. O sea, a los 4 meses, pues se puede ver la tibia distal y el peroné sin material. Le habían retirado el material de osteosíntesis con una infección por estafilococo y estas le habían puesto un BAC, una aspiración negativa, y tenía estas lesiones del lado medial con exposición y del lado lateral también con exposición. Estaba infectada y se puede ver en el dibujo menor a la derecha como los dedos estaban con cierto grado de isquemia distal. Tenía mucha cicatriz en la parte posterior. Peter, la idea es discutirlos con vos, que vos des los principios que vos aplicarías y después vemos qué hicimos, si te parece, y después de discutir los casos se discute todo. Of course, yeah. Sí, por supuesto. En este caso, en esta chica, ¿cuál sería tu abordaje? So, as I highlighted, Como yo resalté anteriormente, cuando nosotros tenemos una pseudoartrosis infectada, el primer objetivo es eliminar la infección y tener un entorno aséptico para el paciente. En este caso, hay una serie de temas que tenemos que considerar. Tenemos el tema de los tejidos blandos. No tienen muy buen aspecto. Nosotros sabemos que el sitio anteromedial de la tibia no es muy bueno en cuanto a la vascularidad y también cobertura de tejidos blandos. Solamente estamos la piel, no hay músculo. El segmento distal de la tibia no parece ser sano y la cuestión o debería ser una excisión. También está la preocupación sobre el cartílago, si la infección llegó a la articulación y eso significa que la vitalidad y longevidad de esta articulación es corta y es probable que el paciente no termine muy bien y pueda llegar a tener una supuración en la articulación. Y también tenemos que saber si hacemos un rescate, si el suministro sanguíneo a nivel distal del pie está presente allí. Entonces una angiografía sería sensible para ver la potencia
de las arterias posteriores, de las arterias, y después hay que hablar con el paciente cuáles son las expectativas. Realmente hay una serie de cuestiones y muchísimas que deben tenerse en cuenta, y por supuesto, en primer lugar tenemos que ver la vitalidad del hueso y también si el suministro de sangre que llega hasta el pie es potente, para empezar a pensar si podemos hacer una transferencia de tejido libre, porque vamos a necesitar, cuando tenemos un depredamiento, vamos a necesitar un colgajo, que no va a ser fácil porque el defecto es bastante grande, y estas son los temas que yo pienso cuando uno presenta un caso como este. Hello? Hola, no se escucha. Perdón, que se desconectaron del Zoom, ahí se van a volver a conectar. Oh, okay. Thank you. Sí, lo sé, pero ahí te lo pongo. Peter, Yes, we're back. yes, we are trying to connect. Estamos tratando de conectarnos nuevamente, tuvimos un pequeño problema. Yes, we're trying to put the talk again here. Estamos tratando de conectar de nuevo, perdón, pero en otra computadora, porque sí. Ya, pero- Ahí está. Ah, Partir. sí, pero no tengo cuál. Y esta, ¿no? Esta. Sí, sí. No, pero yo Sí, sé ahí tendráis, y ahora elegirlo ahí. Dale con el link, ¿no? ¿Se ve ahí? Ahí se está viendo, doctor, todos los casos que tiene, digamos, todas las folders. Ahí, ¿no? Ahora se empieza a ver en modo de edición. ¿Ahí se ve o no? En modo de edición, doctor. Tiene que ponerlo en modo presentación. Sí, pero está acá, lo tengo en presentación. Vos sabés cómo está. Doctor, cuando pone compartir pantalla, seleccione la primer pantalla de arriba a la izquierda, que seguramente sea su escritorio o vea el Zoom, y luego ponga compartir. ¿Vaya al escritorio que dijo? Sí, sería la primer pantalla que le aparece arriba a la izquierda, la que tiene que seleccionar para compartir. Ahí pone compartir, a ver, entra ahí.
Generalmente, doctor, le aparece el caso y después le dice presentación de PowerPoint para que pueda abrirla en grande. A ver, Ahí quise- ahí la estamos viendo y ahora perfecto, ahí se ve perfecto. Perdón, bueno, perdón, Sí, sí, se no, nos cortó no, internet. Ahí está a ver, estábamos escuchando a Peter hasta que no, se nos fue a nosotros internet. ¿Se escucha bien ahí? Ya se arregló, perdón. Perfecto. Yes, I don't Peter. know. I can hear you. Can you hear me? Yo puedo escucharlo, ustedes pueden escucharme. And I don't know how much you heard from what I said. Y no sé cuánto escucharon de lo que dije. Hasta que dijo que había que ver la infección y ver si se podía salvar la articulación y hasta pedir una angio-TAC, si no me equivoco. Yeah. Exactly. Yeah. That's overall a summary. En general, este es un resumen y después, por supuesto, también tienen que determinar cuál tratamiento y necesitan, además de la infección, pensar en la reconstrucción después de tratar la infección. Lo que hicimos nosotros, y después escucho las críticas o los comentarios del doctor Janudis. Básicamente es eso, para tratar de controlar la infección y recuperar la circulación. Hicimos un clavo endomedular. Nosotros abordamos esto de forma ortoplática, o sea, los cirujanos ortopedistas con los cirujanos que hacemos microcirugía o los cirujanos plásticos. Y se le hizo un clavo endomedular forrado con cemento. Se tuvo que retirar gran parte del fragmento distal, como dijo el doctor Janudis, por ser avascular, y se le puso un espaciador de cemento en la parte distal. Y en cuanto a los tejidos blandos, se hizo un colgajo de dorsal ancho, un colgajo libre de músculo dorsal ancho. Con técnica bypass quiere decir que para mejorar la circulación, usando parte del pedículo vascular, se revascularizó una de las arterias que estaba comprometida desde el trauma para tratar de mejorar la circulación. Y este dorsal ancho se fue colocado con la técnica de sándwich, que se dice, es decir, envolviendo toda la tibia distal para poder liberar bien los tejidos blandos. Yo muestro la evolución, que es esto. Después, en un segundo tiempo, se sacó el espaciador de cemento y se puso, que es la técnica de Masquelet que demostró él, se puso autoinjerto óseo. Nosotros no tenemos acceso a las BMPs, entonces usamos autoinjerto solo. Y ahí está el paciente al año de seguimiento, si no me equivoco, y ahí está al último control con una artrodesis distal, muy buena función o consolidación para lo que tuvo, y bueno, y el miembro recuperado o salvado. No sé si Peter, ¿querés decir algo para cerrar el caso? Well, there are different ways to address Hay the problem. distintas formas de abordar el problema. What you did is, Lo que ustedes hicieron llevó a un muy buen resultado. Quedó claro que hubiera sido muy difícil lograr un rescate de la articulación. Ella iba a tener en algún momento que tener una fusión. La tibia distal, si estaba vascular o estaba infectada, esta es la única forma de solucionar el problema. Y si nosotros pensamos en qué más podría haberse hecho para hacer un transporte óseo para el resto, es realmente un trabajo muy intenso, una técnica no muy amigable para el paciente. Pienso que el resultado en este caso es muy bueno. Erradicaron la infección. Hay una alineación en las posiciones. Entonces no tengo ninguna crítica para hacer en este caso, pero quisiera felicitarlos por lo hecho. Muchas gracias, Peter. Yo, por honor al tiempo, paso al segundo caso. Así lo digo, y después queda abierto para las preguntas a todo el mundo. Gracias. El segundo caso es totalmente opuesto. Es un paciente, una mujer adulta de 78 años,
que lleva un año ya de colocado un clavo endomedular y que se puede ver una pseudoartrosis segmentaria o doble pseudoartrosis y un aflojamiento marcado del clavo, es decir, una pérdida ósea segmentaria o grande en una paciente adulta con osteoporosis. Y creo que ese es el desafío para ver, Peter, si que la paciente sana no tiene ninguna comorbilidad. ¿Cuál sería tu abordaje o cómo abordarías esto? Again, here we go. Nuevamente, We need to look into the host. tenemos que ver al huésped, una paciente frágil con un hueso comprometido, frágil. Es un tema para saber cuál es el tipo de implante que vamos a utilizar. Y si nosotros observamos el tipo de pseudoartrosis, tenemos dos segmentos intermedios. No estoy seguro cuál fue la lesión primaria, si era segmentaria o si lo que yo veo aquí es un fracaso del clavo a nivel distal y proximal debido al movimiento a nivel proximal. El grado de osteolisis podría deberse a inestabilidad, pero también me preocuparía si hay una infección residual allí que deba ser abordada. Nuevamente, tenemos un entorno muy comprometido en cuanto al sustrato biológico y la calidad del hueso. Tenemos una paciente añosa, no sé si hay comorbilidades, entonces no es un caso fácil. Suponiendo que todas las investigaciones nos llevan a pensar que haya una infección residual, tenemos que pensar en remover el implante y ver si el hueso que queda es de buena calidad o no y cómo podría estabilizarse. Otro clavo no es una opción. Tenemos que pensar en algo distinto que nos permita dar estabilidad en cuanto al hombro y mantener la alineación y fijación a través del tiempo hasta que haya una evolución y curación. La opción de injerto es bastante delicado, hay distintas opciones, pero me gustaría ver qué hicieron ustedes. Excelente, sí. No había signos de infección ni clínicos, creo que eso es importantísimo, ni clínicos ni de laboratorio. Lo que nosotros hicimos es retirar el clavo y puede verse que el clavo se retiró, se introdujo por el hombro, digamos, y se retiró por el codo. Y después hizo una buena preparación del canal y apertura del canal y se colocó un halo injerto endomedular. Además de autoinjerto, ahí se ve el halo injerto que se usó en si no me equivoco, es un cúbito. La idea es colocarlo intramedular, se le asoció en los focos de no consolidación autoinjerto de cresta. El problema es que al ser mayor y de esa edad, el autoinjerto que uno consigue es poco. Por ahí en el perfil se puede ver mejor cómo está el autoinjerto al costado. Ese es el halo injerto. Y la idea es tener en cuenta lo que dijo Peter. El halo injerto es discutido porque tiene sus riesgos, pero en un hueso muy osteoporótico en el cual, si uno no, ahí se ve en el dibujo a la derecha, si no incrementa de alguna forma el agarre del tornillo, es difícil que la osteosíntesis resista la osteoporosis con una pseudoartrosis segmentaria. Entonces lo que hicimos es esto. Bueno, anduvo bien. ¿Algún comentario final, Peter? ¿O qué injerto hubieras usado vos? Yes, this is a very wonderful outcome what you did. Es un resultado muy interesante, muy astuto. If it wasn't Sin what I've done before, but lo que yo he hecho antes, pero este es un paciente más joven. Tuve un injerto de 15 centímetros documentado y después utilicé placas. Esta es una persona de más de 70 años, hacer una
de una técnica microquirúrgica quizás sea demasiado. Entonces la opción que eligieron el halo injerto en primer lugar para mejorar el entorno local y también para permitirle lograr la estabilidad. Realmente fue muy astuto y funcionó muy bien porque tienen una fijación muy neutralizada. Se tuvo en cuenta la articulación en cuanto a la estabilidad, porque la estabilidad en situaciones se necesita que el injerto se integre. Es una muy buena técnica y resultado. Nuevamente, solamente quisiera decir felicitaciones que lograron solucionar este caso tan difícil. Muchísimas gracias. Yo termino. Ahora va a seguir Bartolomé para coordinar las preguntas y agradecerle a la Academia de Medicina de Córdoba y al doctor Janudis por siempre estar en Córdoba y ese es un congreso que vino en el 2013, pero siempre ha estado con nosotros. Gracias. Los dejo con las preguntas. Pregunta. Gracias, Peter. Y ahora Sol va a habilitar los micrófonos. Sol, dejé de compartir yo la pantalla esta o se sigue compartiendo. Sí, Ya sí, está. ya dejó de compartir y ya están habilitados los micrófonos para las preguntas. Bueno, no sé si hay alguna pregunta antes de finalizar. Buenas tardes a todos. El doctor Martín Mamuli levantó la mano. Martín, adelante, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hi, Peter. It's always a pleasure to listen to your lectures and learn from you. Es un placer escuchar sus preguntas y aprender de usted. Solo quería hacerle una pregunta rápida. Como dijo, en casos de pseudoartrosis séptica, dijo que primero el objetivo es cambiar el estado séptico a un entorno no séptico. Por lo tanto, el tratamiento de los tejidos blancos requieren una fijación estable. Pero, ¿qué recomendaría respecto al mejor momento para usar injertos de hueso en esos pseudoartrosis séptica? Y la segunda pregunta que tengo es, en nuestro país o en lugares no tan favorables donde no tenemos BMPs y demás, ¿hay un lugar de PRP o aspiración de médula y cuáles son sus experiencias con la pseudoartrosis? Muchas gracias. Es bueno escucharte nuevamente para responder la primera pregunta. El injerto óseo va a ser considerado solo cuando esté en un 100% de seguros de que se ha erradicado la infección, porque si no será un procedimiento que no tiene sentido. Lo clave es el desbridamiento y que sean pacientes sabiendo las distintas técnicas y tratar de ver cómo abordar este problema difícil es imperativo. Se necesitan 1 o 2 tiempos de cualquier técnica para erradicar la infección. El injerto óseo va a ser la última etapa de reconstrucción que va a ser varias semanas o meses después de que haya evidencia clara que no hay infección residual presente, aunque no pueden estar seguros en un 100%. Y hay una publicación que encontramos que en 110 casos de pseudoartrosis donde no había signos de infección, el 30% tenía infecciones de bajo grado, pero si es una infección de bajo grado, cuando vuelven es muy importante hacer nuevamente un desbridamiento. Después de cuando está séptica, cuando voy al segundo tiempo, hago nuevamente un desbridamiento y luego coloco el injerto óseo para que quede ahí. Tiene que ser de baja virulencia y si el tejido tiene algo positivo, entonces tienen que utilizar antibióticos 6 o 8 semanas. Si tienen buena estabilidad, van a solucionar el problema. En su país, los MP no son, quizás no estén disponibles, aunque está bajando el precio, pueden llegar a considerar plasma rico en plaquetas, que es otra forma de
de llevar factores de crecimiento y aspirados de médula ósea. Si no los tiene un concentrador, pueden tener aspirados de bajo volumen 10 veces que puede ser de estos aspirados, y pueden mezclarlo con el injerto IPRP y eso les va a dar el material las propiedades de osteogenesia que necesitan y hace que sea un injerto potente que va a integrarse rápidamente en el entorno local. Thank you, Peter. Always a pleasure to see you. Gracias, Peter. Gracias, Peter. Gracias, Martín. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Bueno, El doctor Yo quería, acepta. quería hacer un comentario por el último caso que mostró Barto. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Me interesó muchísimo haberlo visto en tus manos. Ustedes utilizan el cúbito, nosotros no ablacionamos cúbito, pero nosotros lo que hemos hecho en pacientes con displasia fibrosa o con pseudoartrosis es agarrar un fémur y cortar las tablas de 1 centímetro de ancho y esas tablas colocadas paralelas a la placa, de tal manera que los tornillos atraviesan 3 corticales. Eso le da mucho mayor rigidez a la fijación y por supuesto que uno le da un aporte de hueso, como vos viste, ¿no? Que después cicatrizó perfectamente. Es clave que esos pacientes no estén infectados. Muchas veces nosotros les hacemos primero una punción biopsia para confirmar que no haya ningún proceso infeccioso, ¿no? Pero me pareció interesante tu presentación, muy buena, porque veo que este proceso funciona incluso en otras manos, porque nosotros lo hemos utilizado y no lo habíamos visto, digamos, publicado de esa forma. Así que gracias por la presentación. gracias por tu comentario, Miguel. Lo tenemos a Álvaro Callizo de Paraguay que quiere hacer una pregunta. Álvaro, gracias por estar. Bienvenido. Te escuchamos. Hola, hola Barto, ¿cómo te va? Hola, Álvaro. Mi pregunta a Peter, aparte de saludarlo, siempre es un gusto escucharlo a la distancia, es qué opina sobre la terapia de ondas de choque en el tratamiento de las no uniones o uniones retardadas debido al ímpetu que está tomando en todos los países. So, if you look into the Si ustedes ven la bibliografía internacional y lo que ha sido publicado, pareciera que hay una respuesta osteogénica positiva. Hay buenos resultados que se han informado. Yo personalmente no lo uso en mi unidad y no es una modalidad de tratamiento que se utilice mucho o que se considere en Inglaterra, no sé en Argentina, pero en países donde se está utilizando, ha habido buenos resultados. Una 85% de consolidación sería una opción no invasiva adicional, pero deben recordar que no pueden abordar la cuestión de la deformidad y tampoco de la brecha que hay en el hueso, y solo se indica para casos específicos y en nuestro caso, en nuestra práctica. Thank you, Peter. Gracias, No sé si Peter. hay alguna pregunta, algún comentario más. Si no, vamos a volver con el doctor Bartolomé que va a dar el cierre final. Muchísimas gracias, Peter. Acá te lo paso. Perdón, una pregunta más que la leo acá del chat de Rudy de Coaquira de Bolivia. Si recomienda doble placa en pseudoartrosis de húmero. Peter, any comment of that? well, of course, there are indications where Por you may supuesto, hay indicaciones donde se necesitan 2 placas, especialmente en el caso de pseudoartrosis distal y para lograr estabilidad buena en las metafisiarias o diafisiarias.
muy próximas, no se necesitan dos placas, pero en los casos de las muy distales, las dos placas son buenas opciones para lograr una estabilidad óptima. Bueno, vamos a dar las palabras finales de esta presentación de hoy. Académico Peter Ioannidis, felicitaciones por su excelente conferencia. Es un placer y un honor dar la bienvenida a esta academia a un distinguido y talentoso ortopedista. Reconocemos y valoramos sus contribuciones, su generosidad en la formación de los jóvenes profesionales del mundo, los jóvenes profesionales del mundo, su curiosidad que lo lleva siempre a innovar y su pasión por la medicina. El doctor Ioannidis es el responsable de que la Asociación Argentina del Trauma sea aceptada como sociedad huésped de la American Trauma Association desde el 2019. Académico doctor Peter Ioannidis, reciba en forma virtual este certificado que lo acredita como nuevo miembro correspondiente extranjero de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba. Felicitaciones y quiero que sepa que es un honor para nosotros tenerlo en la Academia. También quiero decirle que posiblemente este diploma se lo pueda llevar a Bartolomé Jr. al meeting de la Academia en San Francisco, personalmente. Muchas gracias a todos, a usted, doctor, y a todos los presentes. Thank you for everything. Muchas gracias por todo. Es un gran honor y espero poder contribuir, interactuar con todos ustedes en los próximos años. Y les deseo buena salud a todos y éxito en la práctica y en la familia. Muchas gracias. Of our academy. Es un nuevo miembro de nuestra academia. Congrats. Bye bye. Es un honor. Felicitaciones. Como siempre. Bye bye.